Bienvenidas y bienvenidos a este episodio del Fondo de Cultura Económica de Colombia. Es un episodio de los muchos que estamos presentando sobre voces de México invitadas en la Feria del Libro de Bogotá, Feria Internacional del Libro, uno de los eventos más importantes de la literatura en América Latina. Y bueno, algunas personas, incluido Taibo, director del fondo, dice que es uno de los eventos más importantes hoy en el mundo de la literatura. Quiero presentarles a Armando Bartra. Armando Bartra es un destacado sociólogo, antropólogo, escritor y activista mexicano. Ha sido uno de los intelectuales más influyentes en México en las últimas décadas, particularmente en los campos de la antropología y la sociología política. Ha publicado numerosos ensayos y libros sobre temas como la historia de México, la política y la cultura popular, así como sobre los movimientos sociales y las luchas campesinas y obreras de su país. Además de su trabajo académico, Bartra ha sido un activista político y ha participado en diversos movimientos sociales, incluyendo el movimiento estudiantil de 1968 en México. Armando, quiero empezar hablando un poco de esa relación que en tu vida es clara entre activismo y literatura, entre activismo y letras, que no solo hace parte tal vez de tu historia, pero no lo ven los intelectuales mexicanos y mexicanas. Hay como una historia, hay una tradición también de estar en las calles, de estar en los activismos, de estar en la política, pero también estar escribiendo y por supuesto dedicado a lo que yo llamaría un contraste de vidas, ¿no? Porque la vida del escritor es estar sentado haciendo sus cosas, contrastado a la vida del activista, que es estar presionando, digamos, política. Sí, no debiera haber una alternativa, dos opciones, ser activista o ser un escritor. Por el contrario, si revisas y saliéndonos un poco de la coyuntura y de la circunstancia y de Colombia y de la Feria del Libro, si tú revisas los grandes personajes de la política mundial, sobre todo la gente protestante, la gente de izquierda, la gente contestataria, te vas a encontrar con gente que eran increíblemente activos, increíblemente activistas y a la vez muy prolíficos autores. Si queremos hablar de Lenin, la primera revolución del siglo pasado, son metros enteros de su bibliografía, y era evidentemente un activista de un partido político. Si nos vamos a nuestra América, tenemos a gente como José Carlos Mariátegui aquí en el Cono Sur, también una gente de izquierda, también un activista, fundador del Partido Socialista y prolífico autor. En el caso de México, yo vine a hablar de un personaje, Ricardo Flores Magón, es un activista también de la Revolución Mexicana, un periodista, un intelectual que preparó el terreno para la Revolución de 1910, y su vida fue básicamente escribir artículos periodísticos, escribir algunos ensayos cortos, escribir unas cuantas horas de teatro y muchas cartas. Es decir, no hay una incompatibilidad, por el contrario, yo creo que la gente muy activa, para hablar de otros ámbitos, en Asia, Mao Zedong es un activista, es un hombre que se la pasa en una guerra popular prolongada, encabezando un partido, luchando contra los japoneses, contra la reacción interna, y tiene una obra cuantiosa. Es decir, el activismo y la capacidad de escribir y de ser prolífico como escritor no están peleados. En mi caso personal, debo decir que quizás fue el activismo el punto de arranque. Yo empecé como políticamente activo y luego llegué claramente a la conclusión de que el activismo ciego, de que el activismo de coyuntura, de que el activismo circunstancial es insuficiente y que es necesaria la reflexión sobre lo que uno está viviendo, la reflexión sobre lo que uno está haciendo, la reflexión sobre lo que está pasando, pero la reflexión sobre contextos más amplios, una reflexión sociológica de mayor envergadura y, en mi caso personal, una reflexión sobre la historia. Creo que no podemos entender lo que estamos haciendo y hacia dónde queremos marchar si no vemos de dónde venimos. Entonces, es esta la reflexión que ha guiado, digamos, mi trabajo académico, mi trabajo como escritor. No literario, soy escritor de ficción, pero soy escritor de historia narrativa, lo cual me acerca un poco a la ficción, porque uno siempre le mete un poquito de literatura cuando escribe la biografía de un personaje. Claro que sí. De alguna manera, como activista, para enfrentar la realidad, porque el activismo surge precisamente de que hay algo que te incomoda en la realidad que vives, ¿no? Sea cual sea el activista que sea, y sea cual sea su realidad. Así es. Pero también en esa manera de ver las letras, de analizar la propia realidad, pareciera que al final es sobre la realidad, la discusión, tanto en tu parte de activista como en tu parte de escritor en la historia, pues es sobre la realidad, sobre lo que quieres obrar. Sí, absolutamente. Es decir, mi trabajo como escritor, en este caso sociólogo, historiador a veces,
crítico, cultural en otras ocasiones, porque soy muy ecléctico en cuanto a los temas, precisamente tomando tu provocación. Es la realidad la que me lleva. No soy un hombre que he estudiado sociología y he decidido que la sociología es mi tema, entonces voy a escribir sobre reflexiones sociológicas, o que soy un antropólogo y entonces voy a ir a comunidades, quizás a comunidades indígenas, porque ahí voy a encontrar mi materia, o que soy un historiador y me voy a meter en los archivos y a buscar documentos. Si es la realidad, y si es la realidad circunstancial, coyuntural, a veces no local, sino a veces nacional o continental o global, la que te motiva, tienes que moverte en el ámbito de las ciencias sociales, en mi caso. Tienes que ser un poco antropólogo cuando es necesario, tienes que ser un poco sociólogo, muy politólogo, tienes que a veces hacer reflexiones filosóficas y sobre todo estar muy atento a la historia. Entonces ser un poquito historiador, un poquito sociólogo, un poquito politólogo, es echarle la culpa a una división de las ciencias sociales en compartimentos que no tiene mucho sentido. La verdad es que la reflexión sobre la realidad en la que vivimos tiene muchas facetas y que estas hay que ponerlas juntas. No estoy en contra de aquel que se dedica toda su vida a profundizar en el estudio de una comunidad indígena y nada más, o aquel que reflexiona sobre el Estado y no sale del tema del Estado porque la politología a esto lo lleva, o que estudia historia y únicamente le interesa un periodo de la historia de Grecia. Eso está muy bien, pero quien pretende estar inserto en la realidad porque le inquieta, porque le incomoda, porque quiere ayudar a transformarla, tiene que abordar la reflexión sobre esta realidad de manera multilateral, y esto es la justificación de mi eclecticismo. Es una buena justificación, podríamos decir. Es una justificación que sale precisamente de tu eclecticismo, diría. Así es. Así es. Armando, hay un tema que me encanta aprovechar que estamos en la Feria del Libro de Bogotá, que es una feria que tiene 35 años. Es muy interesante en fechas hablando de historia, porque la Feria del Libro de Bogotá se da un poco antes de la Constitución del 91, que marca la historia de las últimas 3 décadas de Colombia y que ha marcado la historia de los derechos civiles en Colombia de una manera trascendental, que incluso ha hecho posible que hoy en día haya un presidente de izquierdas, es guerrillero, además, ¿no? Y estos temas los digo precisamente por el invitado con el que estoy, por el trabajo que tú has hecho, pero quiero hablar precisamente de México, de ese México que tú has retratado, que has buscado, que has tratado de indagar en él, y es de alguna manera AMLO, ¿sí? De alguna manera, no sé si hay, yo no me quiero meter en territorio ajeno, pero no sé si hay discusiones de si este es el primer presidente de izquierda en la historia mexicana o no. Sí, yo quisiera preguntarte cómo llegó a pasar eso como colombiano y como latinoamericano. Claro. Si no, quisiera preguntarte quién fueron los anteriores. Claro, mira, para ponernos en coyuntura, y en una coyuntura más, no colombiana, yo diría, subcontinental, para ponernos en la coyuntura de la que José Martí llamó en algún momento nuestra América, no América Latina, sino que incluyó al Caribe, no podía hacerlo de otra manera Martí, un cubano. En la perspectiva de nuestra América, la pregunta sobre en qué se inscribe el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que lleva 4 años y medio, cerca de 5 años de estar gobernando, ya se acerca al último año, son 6 años de gobierno ahí. Este hombre, es, no sé si el primer gobierno de izquierda, luego te contestaré a esto en la historia de México, pero sí es indudablemente el primer gobierno progresista que se inscribe en esta oleada ya de dos temporadas de progresismo en América Latina. En este periodo histórico de América Latina, yo creo que es un periodo histórico apasionante desde cualquier punto de vista. Uno puede estar a favor o ser muy crítico de lo que está pasando, pero sin duda, inaugurado por el triunfo de Hugo Chávez en Venezuela en el siglo pasado, en los últimos años del siglo pasado, en 1998 gana, toma posición en 99 y empieza el siglo XX con un gobierno, el de Venezuela, luego Brasil, luego Argentina, luego Bolivia, luego Ecuador, Uruguay, es decir, este movimiento de gobiernos de izquierda, de gobiernos progresistas, después un golpe, un retroceso, pérdida del gobierno de Brasil, pérdida del gobierno en Argentina, golpe de Estado en Bolivia y de pronto otro avance. Y en este nuevo avance de los gobiernos de izquierda o progresistas en América Latina estoy en Colombia y tengo que decirlo, tenemos a Petro. Y tenemos a López Obrador en México, que son debutantes, diríamos así. Y también tenemos a Boric en Chile, que también son debutantes. Primera vez que un gobierno de izquierda, en esta oleada de gobiernos progresistas, llega a la presidencia de la República.
en México, López Obrador, en el 18, en Chile, ahora también en Colombia. Creo que es entonces el primer presidente mexicano de izquierda de este nuevo ciclo de gobiernos de izquierda post-neoliberales en América Latina. Para la historia específica de México, en el siglo XX tenemos una revolución y entonces es un poco complicado hablar de gobiernos porque no es una sucesión normal. En ese momento tenemos dictaduras militares terribles, tenemos gobiernos autoritarios que venían del siglo XIX, tenemos gobiernos transitorios de unos cuantos meses, un año y pico, de una persona que encabeza la revolución y luego es asesinado, pero después ya en el periodo postrevolucionario, digamos a partir de 1917-18, en los años 20 y en adelante tenemos un gobierno claramente progresista, claramente de izquierda, que es un hombre que había participado en la revolución, el general Lázaro Cárdenas del Río, presidente de la República, y después y antes tenemos gobiernos entre progresistas y conservadores y luego algunos abiertamente neoliberales, diríamos de derecha, en la perspectiva de las clasificaciones políticas de fines del siglo XX. Entonces, efectivamente, Andrés Manuel López Obrador es el segundo gobierno progresista o de izquierda de México, después del de Lázaro Cárdenas, en cuanto al siglo XX. Y es el primer gobierno de México que se inscribe en este ciclo latinoamericano, que hace, me parece a mí, entrando en materia, que hoy Colombia y México tengan una relación política, diplomática, quizás en algún momento también económica, cultural sin duda, muy intensa. Estoy viendo un stand de México muy bien hecho y muy concurrido, estoy viendo una feria extremadamente exitosa y en ello creo tenemos la satisfacción de estar participando, el Fondo de Cultura, los que venimos invitados de México, y esto es parte de una época, no es simplemente una feria que tiene muchos años ahí, o el interés por el libro que podemos compartir mexicanos y colombianos, sino que tiene que ver con el hecho de que estamos en una nueva etapa histórica de nuestra América. No sabemos bien hacia dónde vamos, tenemos un sueño, pero no sabemos el camino muy claramente y estamos construyendo el camino juntos. Creo que esta feria es parte de este camino en el ámbito de los libros, en el ámbito de la cultura. Pensando en tu trabajo y partiendo de una pregunta para darle un poco de juego a lo que venimos hablando, en Colombia diríamos, especialmente cuando uno se pone a pensar que las luchas por la independencia, por la autodeterminación, Colombia es un país lleno de comunidades indígenas, lleno de mucha diversidad, y aquí luchas desde hace 100 años, 120 años, podemos ver luchas guerrilleras, luchas de comunidades buscando su propio lugar en la historia y en el gobierno. Por eso es tan diciente esto. A veces la realidad nos quita la reflexión de lo asombrosa que es la realidad, porque la realidad a veces nos jode un poco en el sentido de que no nos imaginábamos cosas posibles. Pero yo quiero hablar de México, claro. Y es realmente aquí diríamos en Colombia se demoró. Qué raro que se haya demorado tanto para ver un presidente de izquierda. ¿En México se podría decir algo parecido? ¿Tú cómo lo vivías en México? Bueno, primero tomar la primera provocación. Efectivamente, es García Márquez, pues, o sea, este México mágico o esta Colombia mágica o esta latinoamericana, vida latinoamericana, es que siempre nos sorprende. Yo creo que esto es parte de un continente, alguien ha dicho barroco, yo diría grotesco, es una mezcolanza de diversos que no siempre son compatibles. Tú hablaste de la diversidad de Colombia, la diversidad de América Latina, de nuestra América entera, en el caso de México, pueblos originarios, un poquito menos afrodescendientes, que ustedes tienen una mayor presencia cultural, evidentemente los diferentes mestizajes, en nuestro caso la colindancia con Estados Unidos y la presencia de la cultura norteamericana muy poderosa. Esta grotesca realidad latinoamericana nos caracteriza y nos define en estos momentos. Yo creo que en el caso de México, ¿por qué somos tan tardados, ¿no? O sea, es en el 18, es decir, 20 años después, exactamente 20 años después del triunfo electoral de Chávez en Venezuela. Venezuela gana, lo acabo de decir, en 1998 y 20 años después, en 2018, gana Andrés Manuel López Obrador. Es decir, parecía que ya México no iba a entrar en esta oleada, porque la oleada venía hacia abajo, ¿no? Por el contrario, México inicia de algún modo una segunda oleada. No es que haya un jalón
que esté dando nuestro país, pero sí coincide con los avances en Colombia, con los avances en Chile, con el regreso en Argentina, con el regreso en Brasil, con la reversión del golpe de Estado en Bolivia, etc. ¿Por qué tan tarde? Quizá porque la historia de cada uno de nuestros países es diferente, obviamente es un lugar común, pero porque el caso de la historia de México es un país que ha hecho algunos cambios anticipándose. O sea, en el caso de México tenemos la primera revolución social del mundo. La primera revolución social del mundo en el siglo XX no es la revolución rusa, el 17, es la revolución mexicana de 1910. Y por lo tanto tenemos una postura, diríamos, de reformismo social muy inicial, muy previa a las de otros países. Tenemos luego un gobierno derivado de esta revolución, que es el gobierno de Cárdenas, en la segunda mitad del siglo, de los años 30, que es, diríamos, el desarrollista. Una reforma agraria, la nacionalización del petróleo, el impulso a la educación, etcétera, etcétera. Lo que el desarrollismo que vendrá después de los 40, después de la Segunda Guerra Mundial en América Latina, en el caso de México se anticipa, quizás también en el caso de Argentina. Entonces México presenta una serie de características diversas. El neoliberalismo que caracterizó a todos nuestros países hasta ahora, que empieza a derivar hacia otras rutas diferentes. En el caso de México también es bastante prematuro, no tanto como en Argentina, pero sí es bastante prematuro. Y quizá el problema con México es que teníamos un gobierno que se había vuelto muy conservador, pero que tenía una línea de continuidad muy larga desde la Revolución hasta prácticamente el triunfo del López Obrador. Se pensaba que la alternancia política con un partido de derecha, que era el Partido Acción Nacional, iba a romper la continuidad histórica del partido que había derivado de la Revolución Mexicana. No fue así. De hecho, los dos gobiernos de derecha fueron un interludio y regresó el viejo partido gobernante. Entonces habíamos tenido una continuidad política que era difícil de vencer. Era la alternancia entre, si se quiere, conservadores y liberales en otros países. En el caso de México no se había dado. Le recuerda mucho de lo que pasaba en Colombia. Bueno, así es. Turnaban el poder, eran amigos de cóctel y un día ibas tú al otro, iba al otro. Eso era... Así ocurre en este continente. Hay una anécdota famosa en Colombia y es que había un club aquí en donde jugaban a póker quién iba a ser el siguiente en gobernar el país. Pues espero que eso ya haya dejado de ocurrir en nuestra América. Ahora cuesta un poco más de trabajo y que convencer a la gente de que vale la pena cambiar de gobierno y de que cambiar de gobierno y cambiar de ruta. Yo creo que es muy importante el momento que estamos viviendo. Yo regresaría a esto. Vamos a mirar hacia atrás. Yo miraría hacia adelante. Por primera vez en la historia de nuestro subcontinente, de nuestra América, tenemos 9 gobiernos progresistas, 9 gobiernos elegidos por la izquierda. No quiero decir que todos sean de izquierda o que todos sean iguales, es una discusión. Lo que sí tenemos que decir es que entre la opción derecha e izquierda se votó por la izquierda en 10 países y nos quitaron ahora con un golpe de Estado el de Perú, a Castillo, pero fuera de esto tenemos 9 países que eran 10. Nunca en la historia de América Latina, no hay otro subcontinente con tantos gobiernos de izquierda juntos. Que tenemos dificultades, que no va a estar fácil, que tenían una constitución nueva en Chile y se las echaron para atrás, sin duda que tenemos un golpe de Estado. En el caso de Perú, claro está que Lula ganó en Brasil, pero ganó por un margen pequeñito. Ciertamente que en Argentina tiene muchas dificultades el gobierno de Fernández, porque está enfrentado a una derecha creciente. Todo esto es verdad, las dificultades son muchas, pero son dificultades porque la izquierda está avanzando en el subcontinente. Esto es algo que hay que llamar la atención. Nosotros, los que somos críticos, los que somos contestatarios, los que hemos protestado toda la vida, vemos los peligros de una derecha, a veces una derecha golpista, una derecha en los medios masivos de comunicación muy mentirosa, y atendemos a estas señales de peligro. Pero las señales de peligro son señales de peligro porque en general la derecha latinoamericana y las oligarquías latinoamericanas están acosadas. Ellos están a la defensiva, nosotros estamos a la ofensiva. Y obviamente si estamos a la ofensiva vamos a recibir golpes, vamos a recibir golpes bajos, se nos van a hacer trampas, nos van a golpear si pueden, pero esto es porque hay un proceso progresista en América Latina. Y vuelvo a lo mismo, yo hoy no es primera vez que estoy en Colombia, pero estoy en un movimiento de cultura que me parece que es sintomático, o debiera ser sintomático,
de un proceso de recuperación. Por ejemplo, te pongo un tema que ya está en el stand de México, que me gusta mucho, creo que hicieron muy buen trabajo los compañeros. El stand no es un stand, es el pabellón, ¿no? El pabellón de México, que está muy bien. Hay una parte de cosas que se construyeron ahí que no se pueden regresar al país, no tiene ningún sentido llevarse a México una serie de cosas que están ahí. Estas van a quedar para la Casa o el Museo de la Memoria, aquí en Colombia. Y creo que la existencia de un Museo de la Memoria, que ahora se va a activar y que se va de verdad llenar de cosas, es la expresión de lo mismo. Entonces México está aportando elementos para este Museo de la Memoria que se está haciendo con motivo de una feria, y no el museo, sino la presentación de México, y todo esto, repito, es un ambiente. Tú eres muy joven, buena parte de la gente que esté viendo esto, escuchando esto, es muy joven. Para aquellos que somos bastante viejos y que tenemos... Yo tengo 82 años de vida y quizás 70 años de estar siendo crítico y contestatario. Hoy tenemos motivos para ser optimistas y hay que reconocer esto, sin dudar de que tendremos ataques, tendremos resistencias, tendremos peligros, pero hay que ser optimistas. América vive en una época francamente extraordinaria. Y en parte eso precisamente, que es algo que se habla muy poco, curiosamente, y es que a veces es difícil reconocer. Yo veía esta feria del libro, la primera conversación abierta fue una escritora negra de Nigeria que se para a hablar, ¿sí? Y bueno, es una escritora global, realmente es una escritora reconocida en todo el mundo. Y yo quería hacer una pregunta que no tuve la oportunidad de hacérsela, y es: ¿quién pasó antes para que usted pudiera estar aquí? ¿Qué pasó antes para que esto pudiera suceder? Claro. Y creo que en parte el trabajo suyo pues es precisamente hacer un recuento de qué fueron las cosas que han sucedido antes, y sobre eso quiero hablar. Pero ¿por qué no nos cuenta usted, empecemos por eso, qué viene a presentar a la Filbo ya en su trabajo personal como escritor? Sí. No lo elegí yo, tengo libros publicados por el Fondo de Cultura Económica, que es la editorial, digamos, pública, la más importante de México, tiene muchos años ya, hay mucha tradición, y ahí acabo de publicar un breve librito muy pequeño, es casi un folleto de una colección que se llama Vientos del Pueblo, y el libro se llama Magón, un anarquista en la Revolución Mexicana. Lo publiqué por encargo, es de esas cosas que yo no acostumbro a hacer por encargo, pero el director del Fondo de Cultura, Paco Ignacio Taibo, me dijo: tienes que escribir algo sobre Flores Magón, necesito una biografía breve porque es el año de Flores Magón, el año pasado, y necesitamos tener algo. Y lo escribí. ¿Por qué? Porque Flores Magón es un protagonista importante de la Revolución Mexicana, pero es un protagonista incómodo, es un protagonista que fue desde 1904, y por lo tanto en su vida activa política de los años más importantes, entre 1904 y su muerte, un anarquista, y sin embargo su peso intelectual, político, moral sobre la Revolución Mexicana es enorme. Reconocer que un anarquista, que siempre fue anarquista, desde que muy joven adoptó este pensamiento, tuvo una influencia muy positiva en darle a nuestra revolución un sentido de revolución social, de impulsar el agrarismo mexicano revolucionario asociado a un otro líder no anarquista como fue Emiliano Zapata, es muy importante. Y esto es posible porque hoy tenemos un gobierno de izquierda en México que reconoce a Flores Magón. Hace 10, 20, 30 años los intentos en México de poner el nombre de Flores Magón en la Cámara de Diputados es una práctica que nosotros tenemos, reconocer el protagonismo de tales y cuales, poner sus letras de oro. Intentaron poner a Flores Magón, no pudieron. El argumento era: ¿cómo vamos a poner un anarquista aquí? No, en la Cámara de Diputados. ¿Cómo vamos a poner un anarquista? Esto es muy realismo mágico también. Absoluta, ¿no? Y total. Anarquista revolucionario. Así es. Bueno, pues nosotros tenemos un anarquista que hoy no solo está en letras de oro en la Cámara de Diputados, sino que me invitaron a mí, y personalizo, a dar una plática sobre Ricardo Flores Magón en Palacio Nacional, en presencia del presidente de la República y del gabinete en pleno, hablando de un anarquista que hubiera estado muy incómodo en ese lugar porque él odiaba al Estado y odiaba a todos los gobiernos. Bien, el gobierno de México me invita a la sede del gobierno, al corazón del gobierno, con el presidente del gobierno y el gabinete de ese gobierno, a hablar de un anarquista que estaba en contra del gobierno. ¿No sabías a quién fallarle? No le fallé a ninguno de los dos, porque resulta que el presidente de la República se tiró un rollo
para coloquializar las cosas, su intervención fue de un conocedor muy profundo de la historia de México y del aporte de Ricardo Flores Magón, de modo que un presidente de la República estaba hablando bien de un anarquista. Esto está bien para el presidente de la República y está bien para la memoria de ese anarquista y para la historia de estos países. Estamos hechos de muchas cosas, somos una amalgama muy diversa y esta diversidad hay que reconocerla. No es fácil, hay que reconocer de esta diversidad también, voy a decir algo políticamente incorrecto en los tiempos que corren, al aporte de ciertos conservadores en la historia de México y en la historia también de Colombia. Ayer estábamos hablando con amigos colombianos, hay conservadores como Betancourt, por ejemplo, que sin embargo algo representan positivo en la historia. Entonces, ¿por qué no recoger a un anarquista, a un conservador que aportaron algo? Siempre y cuando esto haya sido finalmente en una vocación por servir a la patria grande, ¿no? Por servir a nuestra América. Y cuando lo contrastas con Emiliano Zapata, que es un personaje icónico y conocido en el mundo entero, digamos que es un símbolo, uno además ve por todo el mundo retratos de Emiliano, algo como un poco de lo que le pasó a Che Guevara, ¿no? Que ves los retratos de él en todo el mundo, pero cuando lo contrastas con un anarquista, esta es una pregunta literaria para que no nos vayamos por lo político. ¿Cuál te parece más interesante? Entre Emiliano y a los dos. Y Felipe. Yo he una vocación por el anarquista. Sí, claro. Mira, hay una diferencia enorme. El anarquista, tú vas a decir, bueno, si este hombre era anarquista, seguramente ponía bombas, seguramente iba armado, seguramente trataba de matar al presidente de la República, que era un dictador. Y Ricardo Flores Magón es un tipo que yo creo que nunca tomó una pistola, que nunca tiró un tiro, que nunca puso una bomba y que se pasó la vida escribiendo y publicando periódicos. La labor de ese anarquista fue una labor esencialmente periodística y política, de organización y de concientización, diríamos hoy. En cambio, Emiliano Zapata lo identificas con las cananas, lo identificas con el Mauser, lo identificas con el caballo, igual que a Pancho Villa. Es decir, son dos perfiles de revolucionarios, aquellos a los que les tocó hacer la revolución en su fase armada, encabezar una guerra campesina, una prolongada guerra campesina, como fue la Revolución Mexicana, y aquellos que prepararon las condiciones políticas, ideológicas, intelectuales, culturales, hasta morales, diría yo, para el estallido de esta revolución. Ricardo Flores Magón tiene su momento más brillante, digamos, en la primera década del siglo XX. Emiliano Zapata empieza su protagonismo a partir de la segunda década del siglo XX. Y sin embargo hay un enganche, de esto voy a hablar hoy en la tarde en la feria, porque Ricardo Flores Magón, que ve que la revolución no está marchando por el camino que él pensaba, una revolución social, y que siente que la conducción de la revolución le están tomando personas que no aspiran a otra cosa más que un cambio político, solamente político, de pronto encuentra en un personaje que él no había conocido personalmente, que nunca conoció, que es Emiliano Zapata, al continuador de su revolución social. Voy a decirlo en dos palabras, lo dije ayer. De alguna manera el zapatismo y ese personaje emblemático que es Emiliano Zapata es la prolongación campesina de la revolución social que un anarquista, Ricardo Flores Magón, quiso hacer. La revolución social que quiso hacer Ricardo Flores Magón desde el anarquismo, preparándolo, poniendo las bases intelectuales, las bases morales y los intentos insurreccionales fracasados, es llevado a cabo de algún modo en la segunda década del siglo por Zapata. Magón y Zapata se cartean, Magón y Zapata se conocen, Magón apoya a Zapata, simpatiza con Zapata, incluso Magón tiene que decir, ¿por qué yo apoyo a Zapata si Zapata no es anarquista? Porque Zapata es mucho más anarquista que los anarquistas de café, porque él está haciendo una revolución en la práctica, está tomando las tierras, está tomando las fábricas y está autogobernándose. Bueno, ese es el anarquismo. Entonces hay un nexo fuerte entre el anarquismo doctrinario de Flores Magón y el anarquismo social de alguien que era un dirigente campesino y que no había leído un libro de anarquismo. ¿Y no hay una lección también en eso que tú dices y en eso que nos muestras precisamente en que un movimiento político que no se asuma en diversidad también está condenado a un ahogamiento, ¿no? Que un anarquista pueda sentarse y comprender que el colega campesino que está peleando es más hermano y está en la lucha incluso que los de su propia clase, digamos, de café o de su propia clase de intelecto. ¿No habla de eso también un reconocimiento? Sí. Que también lo has hablado en varias partes en esta entrevista, cuando hablas de esos 10 países de América Latina con gobiernos progresistas, pero que si tú los pones a todos en una sala seguramente dirás, bueno, este es mucho más de izquierda que este, y este es más campesino, y este es más intelectual, pero eso es lo que enriquece al fin y al cabo la vida, ¿no?
Es una buena lección, sí, sí, absolutamente. ¿Es tuya? No, sí, sí, no siempre es fácil. No, yo creo que si revisamos nuestra historia encontramos, por ejemplo, para no salirnos completamente del tema, ¿no? Ricardo Flores Magón se equivocó con el personaje que hizo posible el estallido de la Revolución Mexicana. El estallido de la Revolución Mexicana, como una insurgencia social, como una revolución armada, fue posible porque hubo una convocatoria. Esta convocatoria la hizo un hombre que se llamó Francisco I. Madero. Y él era un hombre que pensaba que la revolución se podía hacer por la vía electoral. Él es candidato a la presidencia de la República, tratando de ganarle la elección al dictador, un hombre que llevaba 33 años gobernando. Madero hace una campaña para ganarle al dictador por la buena, sin derramar sangre. El dictador lo mete a la cárcel, tiene que escapar, tiene que huir al exilio de Estados Unidos y entonces convoca a un levantamiento armado. Y este es Francisco I. Madero. Y en efecto hay este levantamiento armado y finalmente en un poco tiempo, relativamente, Díaz tiene que renunciar y Madero es presidente de la República. Ricardo Flores Magón nunca aceptó al personaje político que es Francisco I. Madero, porque Francisco I. Madero decía, vamos a quitar a Porfirio Díaz y a poner a un hombre democrático que soy yo. Y Flores Magón decía, lo que hay que hacer es cambiar las relaciones sociales, lo que hay que hacer es devolver la tierra a los campesinos, lo que hay que hacer es que la gente se apropie de las fábricas, es decir, una revolución social versus una revolución política. Ricardo Flores Magón nunca entendió que este hombre que anunciaba una revolución política y que hacía una campaña electoral y que se colocaba frente al pueblo y que recorría el país, iba a despertar un impulso revolucionario, que él, que estaba diciendo lo que hay que hacer es aplicar un programa desde abajo y democráticamente porque el pueblo solo puede autoorganizarse, y esto no lo entendía la gente. Entonces aquí hay un problema de diálogo entre dos visiones, la visión de revolución social que tiene que hacerse de abajo arriba y la visión de revolución política que pasa por un protagonismo, digamos, un protagonismo carismático, que es la que hizo Madero. Y Ricardo Flores Magón nunca entendió que el protagonismo carismático de Madero era una palanca más poderosa para desatar una revolución que sus planteamientos programáticos anarquistas o semi-anarquistas. Si hubiera habido una mejor conexión entre uno y otro, probablemente otra hubiera sido la historia. No siempre somos capaces de dialogar con el que piensa de manera diferente. Yo diría, no siempre somos capaces de entender que son las ideas adecuadas a la circunstancia y a la coyuntura aquellas que hay que utilizar y hay que palanquearse en ellas, y que estas no siempre son las nuestras. Alguien que inicia un trabajo en un planteamiento periodístico muy radical, hoy, yo soy un agente de izquierda desde hace 70 años, cuando menos, sí, y buena parte de mis amigos de izquierda, que hemos sido de izquierda durante décadas y décadas enteras en la oposición y en la resistencia, son incapaces de pensar que hoy en América Latina estamos en la construcción. Hemos pasado de la resistencia a la construcción, y lo que domina es la construcción. A lo mejor no sabemos cómo construir, pero estamos en la construcción. Con las instituciones, así es, que han sido Estado durante todo este tiempo. Así es. Porque otras no tenemos. Bueno, exactamente eso. Bueno, cuesta trabajo decir, ahora hay que estar en la construcción porque tenemos la oportunidad de demostrar que podemos construir un mundo diferente. Ayer, no voy a dar nombres evidentemente, conocí aquí a un colombiano, joven, mucho más joven que yo, menos viejo que yo, casi más o menos de tu edad, y él me decía, yo he sido opositor durante toda mi vida, corta vida, pero ahora estoy trabajando en el gobierno, desde que es Petro el que encabeza el ejecutivo de este país, porque pienso, contrario a lo que yo pensaba hace 2 años o 3 años o 4 años, estoy hablando de él, que hoy se pueden hacer cosas desde el gobierno. Bueno, esta capacidad de decir, vamos a pensar cuáles son las ideas que hoy son las que permiten salir adelante, los pasos siguientes hay que darlos con las ideas que son las hoy pertinentes, es fundamental. Eso no quita los ideales, eso no quiere decir que yo no tenga una idea, un proyecto, una utopía, un sueño distinto del tuyo, está bien, pero hoy en esta coyuntura, ¿cuáles son los pasos que hay que dar? Y entonces hay que reconocer, si tú fuiste por la vía electoral, pues vamos a ver, caramba, estamos en Colombia, hay compañeros que aquí están hoy, que han dado toda su vida, que nacieron prácticamente tirando tiros, ¿no? Matando y muriendo. Aquí hay una guerrilla prolongadísima con miles y miles de militantes, sí, que hoy está en otra etapa y está tratando de encontrar un camino
el espacio de la democracia y están sufriendo porque hay algunos que no quisieran que pudieran ubicarse en este espacio de la democracia y que tuvieran derecho a ser, igual que otros colombianos, constructores del futuro. Pero esto quiere decir ellos, guerrilleros que arriesgaron y dieron la vida y vieron morir compañeros y mataron, y ellos hoy están en un cambio completo de terreno, y quienes no aceptaban a estos guerrilleros porque eran unos criminales, hoy tendrían que empezar a aceptarlos porque el mundo se construía así. Esto es lo que está pasando en Colombia, esto es lo que está pasando en América Latina con otros protagonistas, y esto es lo que está pasando en México. Cuando uno piensa, y ya nos toca acercarnos al final de la entrevista, pero ¿los mexicanos conocen su historia? Es una pregunta. No he hecho la encuesta, claro, pero sí te diré, sí, en cierta medida. Venimos de una revolución, la revolución de 1910, la primera revolución social del siglo XX, y eso marca a los mexicanos del siglo pasado, ¿no? Las sucesivas generaciones. Tú hablabas ahora de que Emiliano Zapata es un ícono de la cultura, quizás global, Che Guevara, cuando nace en América Latina. Yo creo que en el caso de México la gente sí conoce algo de la revolución mexicana, del cardenismo. Hay referencias. Sin embargo, creo que no somos los pueblos de América Latina, no es el pueblo de México un pueblo que haya pensado de manera ordenada y sistemática sobre su historia. No hemos pensado que la educación se construye sobre la reflexión sobre la propia historia, sí sobre la construcción de íconos, sobre nuestras galerías de personajes ilustres, ¿no? Todo el mundo sabe quién fue Miguel Hidalgo porque fue padre de la patria, sabe quién fue, las que no se sabe mucho, pero nada más, pero no entendemos el contexto. Entonces creo que hay que cambiar esto. Voy a hablar bien del presidente de la República, de mi presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Creo que tiene entre varias virtudes, sin duda tendrá defectos, pero que es un apasionado de la historia de México, de la historia en general y de la historia de México. Entonces, como es además un comunicador, tiene todas las mañanas una conferencia de prensa, los 5 días activos de la semana, el resto se dedica a girar por la República. Este hombre acostumbra a transformar estas comparecencias ante la nación a través de los periodistas en pláticas sobre historia, en lecciones de historia. Entonces López Obrador ha transformado la historia de México en un referente cotidiano, ¿no? ¿De qué nos va a hablar? Ahora nos va a hablar de Flores Magón, ahora nos va a hablar de Benito Juárez, ahora nos va a hablar de la intervención francesa, ahora nos va a hablar de... Y esto, creo yo, está ayudando a entender que para hacer política hoy, un presidente de la República necesita estar palanqueándose en su conocimiento de la historia, y que todos los mexicanos debiéramos un poco pensar así. Termino esta reflexión. Yo soy un agente de izquierda desde hace muchos años, soy una persona de 82, por lo tanto tengo muchos años de ser progresista. En otros tiempos, en los años 70, en los años 60, 70, 80, ser de izquierda en América Latina era ser un apasionado de la historia, era conocer profundamente tu propia historia, la historia de América Latina y la historia del mundo. Hoy esta izquierda progresista hoy genera esta histeria progresista que está en la defensa del medio ambiente, en la defensa de los derechos de los pueblos originarios, que es feminista, etcétera, está menos cercana a la reflexión histórica. Yo creo que el conocimiento de nuestra historia le haría bien a las jóvenes izquierdas latinoamericanas. Creo que la vieja izquierda latinoamericana era una apasionada de la historia. Los jóvenes no son tan conocedores ni tan apasionados de su propia historia. Cuando dice eso también habla de algo que yo reconozco cuando hablo, yo que soy de esta generación, reconozco evidentemente la falta de rigor y carencia intelectual en las izquierdas jóvenes que tú has nombrado también. Yo creo que no me atrevería a decir eso porque me van a decir que hablo desde mi senectud, ¿verdad? Que claro está. Pero yo diría, no es falta de rigor, es especialización. Estaba escribiendo la gente de mi edad, hace 50 años, digamos, una revista aquí en Colombia que fue famosísima, Alternativa, donde escribía Gabo, Enrique Santos Calderón. Bueno, eran otros tiempos, ¿no? Pero se leía más, yo creo que se leía más. Mira, yo lo que creo es que hoy tenemos una izquierda, es compañeros jóvenes que están en la batalla, muy especializada. Es el fenómeno de las ONGs, de las asociaciones no gubernamentales o asociaciones civiles, que nos han hecho que pensemos que ser crítico y contestatario es tomar una causa específica, puntual y profundizar en ella.
Entonces yo soy un militante en contra de las semillas transgénicas y dedico mi vida, mi reflexión, mis lecturas, mis escrituras a combatir las semillas transgénicas. ¿Y qué opinas del problema de los pueblos originarios? Bueno, es que no hay que impulsar en los pueblos originarios el uso de semillas transgénicas porque y volvemos a las semillas transgénicas. No, yo soy feminista y feminista radical y yo pienso que hay que decir nosotros, nosotras y nosotres, y esto es muy importante porque si no ponemos en nosotros estamos excluyendo y no lo sacas de ese tema. Y entonces tenemos de pronto movilizaciones en torno a un tema, en torno a otro, y no hay una integración. La virtud de los gobiernos progresistas de América Latina es que pusieron estas causas particulares juntas. Petro sería un ejemplo de esto, López Obrador sería un ejemplo de esto. Pero las izquierdas jóvenes que yo conozco son izquierdas definidas por una bandera determinada. Y no es ignorancia. Yo creo que los compañeros que han dedicado a pelear contra los agrotóxicos y contra el glifosato, por ejemplo, que es un tema brillantísimo, son expertos en los males terribles que provoca el glifosato. Les pueden hablar durante una hora de eso, pero no pueden hablar de otros temas porque ser de izquierda es tener una causa específica. Yo creo que sí hay un problema de falta de universalismo, de universalismo en las nuevas izquierdas. Porque además cuando la gente está tan en algo, también es fácil distraerla de lo que está pasando realmente o confundir. Tenemos el problema serio, ya nos estamos saliendo de todo, pero tenemos el problema serio de que estamos con ciertas causas que son causas progresistas, que son causas justicieras, que son causas libertarias, por ejemplo, medioambientales, que están siendo capturadas por la derecha. O sea, un proyecto de derecha, un proyecto conservador, claramente restaurador, claramente neoliberal, que puede tomar un movimiento ambientalista y jalarlo para sus... Y esto es porque esos compañeros ambientalistas están viendo de manera estrecha el tema ambiental. Quiero finalizar, y esta es primero agradecerte el tiempo. Me encanta hablar, realmente me encanta hablar con personas que han trabajado mucho lo que piensan, lo que cuentan, como lo cuentan también. Quiero agradecerte por eso, por estar acá en Colombia también compartiendo tus ideas, por supuesto uniendo más estos pueblos diversos pero parecidos también. Y hay algo, y es, no hay como por un lado más didáctico, y es, si estuviéramos ya en el arca de Noé y tocara escapar, imaginándonos que además el arca y el archivo tienen un viejo parecido, ¿no? Y un origen similar, y tuvieras que recomendar libros o un periodo o algo de la historia mexicana, que tú dijeras, mira, no vas a leer todo, no vas a poder encontrar todo, pero si quieres encontrar algo de lo que es México, léete esto o estudia este periodo, ¿cuál sería? Y dos, si tuvieras que hacer eso con América Latina, ¿cuál sería? Y con eso nos vamos. Evito la respuesta puntual que estás pidiendo por una razón. Creo que la metáfora del arca de Noé, que es la metáfora básicamente de no se pueden salvar todos, entonces tienes que elegir, ¿no? Y sería, digamos, el mal menor, ¿no? Vamos a dejar que se ahoguen estos porque es más importante. Esto del mal menor, esto de que unos sí y otros no, es una pregunta que uno no se plantea en primera instancia. En primera instancia, en el arca vamos todos. En el arca no sobra nadie. Nadie se va a quedar en tierra. Si la vida depende de estar en el arca, todos tienen el mismo derecho. Todos tienen el mismo derecho. No, tú eres más inteligente, tú eres menos inteligente, tú eres más joven y entonces tienes más futuro. No. Aquí el universalismo de los derechos. El derecho a la vida es el derecho absolutamente de todos. El derecho a estar en el arca de Noé y de salvarse es el derecho de todos los que hoy viven y de todos los que en el pasado vivieron. No hay nadie que tenga que ser olvidado, no hay nadie que tenga que ser ignorado, no hay un libro que tenga que ser quemado, no hay un testimonio que tenga que ser abandonado. Todos los testimonios, todos los libros, todas las vidas tienen el derecho a estar, tienen el derecho a perdurar. En un momento determinado, hay momentos graves, efectivamente, en que uno tiene que elegir. Pero no puedes partir de eso, no puedes considerar que tu enfoque es quiénes sí y quiénes no. El enfoque es todos. Esperemos que no tengamos que decir, solo tenemos un órgano y hay dos personas que requieren la intervención
quién de las dos es la que va a recibir el órgano para salvar la vida. Puede ocurrir, esto es puntual, pero no podemos definir una estrategia, una visión del mundo entre quienes se salvan y quienes no se salvan, y tenemos que elegir entre ellos, los buenos y los malos. Finalmente, maniqueísmo, no creo en eso. Entonces creo que en esta nueva Arca de Noé, que es hoy nuestra América, que es hoy este mundo que también está tratando de salir por la izquierda en América Latina, por la derecha en Estados Unidos y en Europa, lamentablemente tenemos que estar todos, tenemos que subir todos. La utopía es para todos, el sueño es para todos. No quisiera tener nunca que elegir, y si tengo que hacerlo será un asunto puntual y lamentable, pero la visión mía de la historia, la visión mía del futuro, la visión mía de la utopía, si la utopía es el Arca de Noé, ahí cabemos todos. No hay un bicho que se quede abajo. No hay nada que agregarle a eso. Muchas gracias.